Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una noticia que sinceramente ha sacudido los cimientos de las redes sociales y de los corazones de muchos de ustedes. Como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de algo que a nadie le gusta escuchar, pero que lamentablemente es una realidad, la supuesta separación de Ander Zel y Kerem Bürsin. Si han leído bien y créanme, sé que esto puede ser un golpe duro para muchos, porque esta pareja ha sido una de las favoritas del público durante mucho tiempo. Desde que sus caminos se cruzaron en la pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, su química fue innegable, traspasando la ficción para convertirse en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco y por extensión, internacional. Sus seguidores los adoraban, los shippeaban con locura y soñaban con verlos juntos para siempre. Y es por eso que las noticias que han surgido últimamente son tan impactantes. Pero antes de meternos de lleno en los detalles jugosos y las especulaciones, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, no olviden darle ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles todo el contenido que aman. Y si ya son parte de nuestra familia, pues un like y una campanita activada para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Ahora sí, respiren hondo porque vamos a desgranar todo este asunto. La noticia de la posible ruptura entre Ander Zel y Kerem Bürsin ha explotado como una bomba en los medios turcos y rápidamente se ha extendido como la pólvora por todas las redes sociales. De repente los titulares nos inundan con frases como fin de una era, el amor se acabó, y un sinfín de especulaciones que, como siempre, son difíciles de confirmar o desmentir al 100% cuando hablamos de la vida privada de las celebridades. Pero lo que sí es cierto es que los rumores son cada vez más fuertes y persistentes. Parece ser que desde hace un tiempo los seguidores más observadores empezaron a notar una serie de indicios que, concatenados, apuntaban a una distancia cada vez mayor entre la pareja. Uno de los primeros focos de atención fue la ausencia de interacciones públicas entre ellos. Si antes sus redes sociales eran un hervidero de fotos juntos, comentarios cariñosos y demostraciones de afecto que hacían las delicias de sus fans, ahora las publicaciones conjuntas se han vuelto escasas, por no decir inexistentes. Esto por sí solo podría ser una señal, pero en el mundo de las celebridades, a veces se toman un respiro de las redes sociales o prefieren mantener su relación en un plano más privado. Sin embargo, la cosa no se quedó ahí. Empezaron a surgir testimonios, supuestamente de personas cercanas a la pareja, que sugerían que las cosas entre Ander y Kerem no iban del todo bien. Se hablaba de discusiones, de diferencias irreconciliables, e incluso de que cada uno había empezado a tomar caminos distintos. Estas fuentes anónimas, como siempre, añaden más leña al fuego de la especulación, y es ahí donde debemos tener un poco de cautela. No siempre lo que se dice desde el anonimato es cierto, pero en este caso, la consistencia de los rumores ha sido lo que ha llamado la atención. Además, se ha observado que en eventos públicos recientes, donde antes ambos solían aparecer juntos o al menos se les veía apoyándose mutuamente, ahora cada uno ha hecho sus apariciones por separado. Esto ha sido interpretado por muchos como una clara señal de que la relación no atraviesa su mejor momento, o directamente que ha llegado a su fin. Los fans más acérrimos, que han seguido cada paso de esta pareja desde el principio, han estado escudriñando cada detalle, cada fotografía, cada comentario en busca de una confirmación o negación. Y lamentablemente lo que han encontrado parece ir en la dirección de la separación. Una de las cosas que más ha resonado en este tema es que, según algunas informaciones, Ander y Kerem habrían dejado de seguirse mutuamente en Instagram. En la era de las redes sociales, este gesto es casi tan contundente como un comunicado oficial para muchos. Si bien puede haber explicaciones lógicas, como un simple despiste o una broma, la suma de todas estas señales ha llevado a la conclusión generalizada de que la relación de Ander Zel y Kerem Bürsin, esa que tanto admirábamos y que nos hacía suspirar, podría haber llegado a su fin. Es importante recordar que Ander Zel es una de las actrices turcas más exitosas y reconocidas a nivel internacional. Ha protagonizado varias producciones que han tenido un gran impacto, y su fama no ha parado de crecer. Por su parte, Kerem Bürsin también es una figura muy querida y carismática, con una legión de seguidores que lo admiran no solo por su talento actoral, sino también por su personalidad. La combinación de ambos, sumado al éxito arrollador de Sen Kalkam, creó una pareja de ensueño para muchos. La noticia de su posible ruptura no solo afecta a los fans, sino también al propio ecosistema del entretenimiento turco.
Las parejas exitosas en pantalla y en la vida real generan mucho interés mediático y comercial. Los patrocinios, los eventos y hasta la producción de futuras series a veces se ven influenciados por la popularidad de sus protagonistas y sus relaciones. Por eso, este tipo de noticias tienen un impacto que va más allá de la esfera personal de los involucrados. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Como les decía, la confirmación oficial por parte de Hande o Kerem todavía no ha llegado. Las declaraciones de sus representantes, si es que las hay, suelen ser ambiguas o simplemente se limitan a decir que no comentan sobre la vida privada de sus clientes. Y esto es algo que debemos respetar. Al final del día, ellos son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Nosotros como público tenemos el derecho de estar interesados, de especular, de emocionarnos o de entristecernos con las noticias que nos llegan, pero también tenemos la responsabilidad de no caer en el acoso o en la difamación. Lo que sí podemos hacer es analizar las señales que se han presentado. Los medios de comunicación turcos, que suelen tener oídos muy atentos y fuentes confiables, han estado informando sobre esta posible ruptura de manera consistente. No se trata de un rumor aislado, sino de una narrativa que se ha ido construyendo a lo largo de varias semanas, con diferentes medios y supuestas fuentes apuntando en la misma dirección. Esto le da a la noticia una credibilidad, aunque no una confirmación irrefutable. Otra cosa que ha llamado la atención es la ausencia de Kerem en el reciente cumpleaños de Hande. Si bien es cierto que las agendas de los actores suelen estar muy apretadas, y los viajes o compromisos profesionales pueden impedir la asistencia a eventos, en una relación de pareja tan pública y aparentemente sólida, se esperaría una aparición o al menos una felicitación pública y efusiva. La ausencia de este tipo de gestos ha sido interpretada por muchos como una prueba más de la distancia entre ellos. Los fans, como siempre, están divididos. Algunos se muestran desolados y tristes, creyendo firmemente que la pareja se ha separado y lamentando profundamente la pérdida de su pareja ideal. Otros, más escépticos, prefieren esperar a una confirmación oficial antes de dar por sentado nada. Y hay un grupo que, aunque triste, entiende que la vida de las celebridades es compleja y que las relaciones, incluso las más apasionadas, pueden tener altibajos o simplemente llegar a su fin. Personalmente creo que es importante recordar el legado que Hande y Kerem han dejado como pareja en la cultura pop. Senkalkam no fue solo una serie, fue un fenómeno que conectó a millones de personas en todo el mundo. La historia de amor de Eda y Serkan cautivó a audiencias de todas las edades, y la química entre Hande y Kerem fue, sin duda, uno de los pilares de ese éxito. Nos brindaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar, reír y llorar. Y eso es algo que, independientemente de lo que suceda en su vida personal, siempre estará ahí. Ahora, ¿qué nos depara el futuro para Hande y Kerem? Si la separación es un hecho, ambos seguramente continuarán con sus exitosas carreras. Hande ya está trabajando en nuevos proyectos, y Kerem también tiene planes en marcha. El mundo del espectáculo es así, y aunque las relaciones personales puedan cambiar, las carreras profesionales suelen seguir adelante, a veces incluso impulsadas por un nuevo capítulo en la vida. Lo importante es que sigan regalándonos su talento en la pantalla. En resumen, la noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento es la posible separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Los rumores alimentados por la falta de interacciones públicas, las ausencias en eventos clave y la supuesta retirada de seguimiento en redes sociales, apuntan a un fin de relación. Si bien no hay una confirmación oficial, la persistencia y consistencia de estas informaciones han llevado a la mayoría de sus seguidores a creer que la pareja que conquistó el corazón de tantos, ha llegado a su fin. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Como ven, las noticias sobre Hande y Kerem son tan intensas como sus carreras. Espero que esta información les haya resultado intrigante y les haya dado una perspectiva más clara de lo que está sucediendo. Entiendo que esta noticia pueda ser decepcionante para muchos, y es completamente válido sentirse así. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta posible separación? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Qué sensaciones les deja esta noticia? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper valiosa para nosotros. Y antes de irse, si les ha gustado este vídeo y quieren seguir estando al día con todas las noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem,
para que se enteren de todo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y activen esa campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.